Sí, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Cortés, soy estudiante de la carrera de Licenciatura en Seguridad Pública. Vamos a llevar a cabo un ejercicio de la materia de introducción a la psicología. Vamos a entrevistar a una persona que nos hizo favor de ayudarnos en esta actividad. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Leticia González, ¿Tu edad? 45 años. Leticia, ¿cuál es tu ocupación o qué profesión tienes? Yo soy profesora. ¿Sabes qué es lo que vamos a realizar en este momento? Una entrevista para conocer más de mi vida, de mis ocupaciones. Primeramente, platícame, ¿cómo fue tu niñez, Leticia? Bueno, pues mi niñez fue en el seno de una familia unida, de papá, mamá, hermanos. Soy la menor de una familia de 6 y vivimos en un entorno pues muy, digamos, marginado, donde pues la diversión era estar pues de niños jugando en la calle o adentro en la casa, donde había pues un ambiente un tanto hostil, ¿verdad? De delincuencia, de gente fumando marihuana. Entonces, pues con calles de tierra, donde no había alumbrado. Entonces, sí, realmente para mí fue una niñez, pues, agradable porque estaba con mis hermanos, mi familia, pero a la vez, sí, muy un poco frustrada para estar en un ambiente así que no me permitió, pues, jugar con libertad, creo yo. Que sí, digamos, considero mi niñez un tanto marcada por esa situación de la pobreza alrededor. ¿Vivías entonces tú con tus padres? Sí, vivía con mis papás, aunque mi papá bastante ausente, yo que fui la menor poco recuerdo de su presencia, porque trabajaba todos los días, prácticamente lo llegaba a ver por algunas horas y lo demás pues la pasaba fuera de la casa. ¿Cómo consideras la relación que llevabas tú con tus padres? Pues creo que muy cercana a mi mamá, pero mi papá muy lejana, porque pues sí, eh, su ausencia, digamos, marcó mi vida. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué Pues manera él, marcaron tu vida? pues porque seguramente hoy que estoy mayor pienso que pues papá juega un papel importante en nuestro desarrollo como pequeños, como niños que somos, y esa guía que da un padre no lo tuve presente. Poco jugaba con él, poco platicaba con él. Entonces eso es difícil para cuando uno va creciendo en esa ausencia. Yo así lo recuerdo, ¿no? O sea, recuerdo a un padre que sí veía por nosotros, sí llegaba a casa, pero la mayor parte del tiempo trabajaba. Entonces para mí sí fue una figura que no estuvo presente mucha parte de mi vida. ¿Y la relación entre tus padres cómo era? Pues hoy puedo apreciar que eh, fue también entre ellos una relación pues difícil, debido precisamente, creo yo, a esa ausencia, que el no estar presente en la crianza con los hijos, en las cosas necesarias del hogar, se pierde mucho la comunicación y
y entonces hay poco entendimiento o hubo poco entendimiento entre ellos para llevar las cosas de la casa, de los hijos. Y eso pues afectó finalmente en su relación porque eh, pareciera que estaban muy distantes cuando estaban cercanos, ¿no? En casa. Nosotros éramos como los hijos, éramos como su todo, pero entre ellos prácticamente existía quizás sí una gran distancia, ¿no? Del uno al otro, como personas, como pareja. De esto que nos has platicado, y aparte de la ausencia de tu padre, ¿había alguna otra situación, ya sea de tu papá o tu mamá, que no te agradara? Sí, por ejemplo, algo muy concreto puede ser este de mi papá que bebía. ¿Consideras o tienes algún recuerdo de alguna situación o momento en que alguno de tus padres te haya lastimado o te haya hecho sentir mal? Como por ejemplo esto que nos acabas de comentar. Pues eso seguramente esos eventos en que él bebía y nunca puedo decir que si o sea, no me pegaban, nada de eso. Pero yo sufría mucho el verlo así, porque se me percataba de cómo a veces íbamos con él, a veces a ver a un familiar de él, de visita, y era regresarnos noche caminando para tomar transporte. Y él así, ya borracho, eso me lastimó mucho. ¿Esa situación en su momento te lastimó? ¿Crees que te haya influido en tu desarrollo? Sí, definitivamente sí tuvo que influir, porque pues esas carencias, luego esos miedos, cuando uno es niño necesita uno esa seguridad. Y esa seguridad la ofrecemos los padres a los hijos. Vamos dándoles esa firmeza, esa protección que uno necesita sentir cuando uno es pequeño. Y entonces yo en algún momento lo sentí frágil, esa protección, me sentí insegura y sentí miedo. Y ese miedo, por supuesto, que ya en mi edad adulta afectó, porque entonces sí yo hoy en día eh, tiemblo de miedo al ver así un ser querido ya tomado, porque me siento nuevamente, revivo esa inseguridad que sentí de niña. En la actualidad esa situación te sigue afectando. Ya es menos en la medida en que también la gente con la que me relaciono pues no tiene esa situación de, de recurrir a esos vicios, ¿no? Entonces, pero creo yo que si tuviera nuevamente hacer un evento así con alguien cercano, sí trastocaría en mi vida otra vez, porque me haría revivir esto que ahí está seguramente en mi vida, esas heridas, esa cicatriz que quedó, esos miedos ahí guardados y podrían volver a revivir, ¿no? ¿En alguna ocasión usted ha recibido ayuda profesional en No, relación a estas no. situaciones? ¿Cuántos hermanos fueron ustedes? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Fuimos 4 mujeres y 2 hombres. ¿Durante su niñez hubo alguna situación con alguno de sus hermanos que le haya impactado? Ya sea que le haya ocurrido a ellos o una relación entre ustedes que le haya sí impactado de alguna manera. Pues bueno, sí, igual quizás algunos eventos de problemas legales en que se hayan metido algunos de mis hermanos,
y eso obviamente pues sí me generó esa tensión, ese miedo. Es un miedo el que viene en mí ante una situación así que sale del control, o bien un accidente que también fue también muy tremendo en uno de ellos, y que también pues llena de miedo la condición en la que ellos puedan quedar o estén, y lo que pueda suceder, ¿no?, en sus vidas. Finalmente pues es mi sangre, son mis hermanos, que crecí con ellos y duele. ¿Eso que ocurrió en la actualidad le sigue afectando con sus hermanos, con sus... Bueno, ya no, son cosas que sucedieron, que afortunadamente pues se resolvieron, y no, pues no hubo, digamos, nada que haya sido preparado. Finalmente fueron experiencias de vida que pues sucedieron, y pues cada quien aprendió lo que necesitaba aprender. Algunos todavía no del todo, pero al menos son cosas que nos hicieron crecer a muchos de nosotros. En la actualidad, ¿cómo es su relación con sus padres? Si es que aún viven. Sí, viven, y es buena. Son, son hermosos seres humanos, que hoy que soy madre también entiendo de mejor manera la posición de ellos, que pues con las carencias que tuvieron, que fueron muchas, sin embargo, su amor fue mayor por procurarnos dar lo mejor a todos sus hijos. Y claro, errores que seguramente que cometieron, como yo hoy los cometo también, y es parte del, de la condición humana, que somos, no por ser padres somos invencibles o somos superhéroes, ¿no? También son personas que tienen que poder equivocarse, y hoy lo entiendo así. Entonces, son unos padres amorosos que han entregado su vida, su tiempo, su cariño por formar hoy la familia que tienen. Y no queda más que yo agradecer enormemente todo ese tiempo que me han ofrecido, que me han regalado. Actualmente, ¿cómo es su relación con sus hermanos? Pues actualmente digamos que es una relación con una parte de los hermanos cordial, muy buena, de comprensión mutua, de entendimiento, pero con otra parte de mis hermanos, pues no está siendo sana. Eh, ¿Por qué? Porque no me siento yo en ese terreno comprendida. Y entonces trato de pues que el tiempo nos vaya haciendo entender en lo que estamos equivocados, para procurar mejorar la relación que como hermanos que crecimos juntos en algún momento mantuvimos, porque fue así. También fueron épocas que tuvimos de jóvenes, de solteros, de niños, y que fueron también momentos hermosos que vivimos, pero que al paso de los años, pues bueno, hemos ido cambiando por las mismas circunstancias de la edad, de las etapas de la vida. Sin embargo, pues sí, a veces van uno cambiando su manera de ver las cosas, y nos vamos quizás complicando solos la relación, ¿no? Ahorita en la actualidad, ¿tienes algún sentimiento de rencor, de odio, de celos con algún familiar? Algo que no hayas tú logrado sanar, por decirlo así. Más bien de tristeza, porque no, rencor pues no, pero tristeza sí. Tristeza porque pues sí eh, quisiera sentirme con mayor empatía,
de al menos recibir así como recibir un poco más de su parte, de alguno de ellos, mayor comprensión. Entonces, nada más es tratar de tener paciencia, pero sí es algunos momentos tristes. Volviendo a tu niñez, ¿cómo fue la misma en tu época de primaria, de jardín de niños de primaria? ¿Cómo fue tu niñez? Pues puedo calificarla como triste también. Sufrí mucho la parte de no tener a veces los recursos que creo yo, hoy en día creo yo que pues quizás ya eran vanidades, ¿verdad? Pero que en ese momento sí me hicieron sufrir de no, de no poder tener, de no poder tener pues la calidad del uniforme que algunas compañeras tenían, la condición de casa, de vida, de hogar que otras compañeras tenían. Entonces sí crecí con ese sentimiento de querer vivir mejor. Y sí, en su momento, lo confieso, me hizo sentir triste. Ahora, pues sí lo recuerdo y veo que aún ahí está ese sentimiento. Aunque ya hoy no lo veo tan trascendente, pero he dejado que eso haya quedado en mi corazón grabado desde mi infancia, en que anhelaba, por ejemplo, unas calcetas como aquellos tiempos se usaban y mis compañeras las tenían y yo no. Yo nunca tuve esa posibilidad, no había dinero para comprarme ese tipo de calceta. Entonces, cosas como esas, ¿no? O de en casa tener las condiciones para invitar a mis amigos, a mis compañeros a un trabajo escolar, pues no había las condiciones, no había quien me llevara, no había quien me acompañara. Entonces tuve que pues hacerlo todo siempre en casa o en la escuela, en el tiempo que había. Entonces sí, un poco frustrada fue esa situación, esa condición. Y quedó ahí como recuerdo. Digo, yo ahora considero que eso tampoco determina hoy mi camino. Hoy tengo hijos y quizás les enseño que el esfuerzo es muy importante en nuestra vida. Para podernos forjar un futuro y podernos forjar un carácter que nos haga pues lograr nuestros sueños. Entonces eso es lo que pienso. ¿Hubo algún profesor que haya influenciado en usted, ya sea de manera positiva o de manera negativa, o simplemente que recuerde, ya sea gratamente o de alguna manera desagradable? Bueno, la mayoría de maestros sí puedo decir que muchos maestros admiré, muchos maestros tomé como estandarte. Me gustó su manera de enseñar, su manera de ser. Entonces sí aprendí mucho de varios profesores a lo largo de mi vida estudiantil. Y no puedo decir lo contrario de algunos que quizás negativos, pues acaso uno, recuerdo en la primaria, un maestro feo que hoy entiendo era como pervertido el hombre ya feo, que pretendió meter su mano en mi espalda. Y yo pues claro, niña, estaba yo pequeña, como en cuarto año.
pero no me agradó eso y evidentemente pues no lo dejé seguir, ya lo acusé con mi mamá en ese tiempo, pues no pasó ya más, pero digamos es una escena que sí la tengo presente, ¿no? Que, que profesores que no deberían serlo. De su adolescencia, ¿cuál es el recuerdo o experiencia más grata que hayas tenido? Yo creo que lo más agradable de esa etapa de secundaria fue que empecé a descubrir lo emocionante que era el sentirse halagado o buscada por los niños, porque fui una niña muy pretendida. Entonces eso en mí como que aumentó mi confianza en mí, mi seguridad a sentirme pretendida por muchos niños que me trataban de cortejar y me escribían recaditos, siempre decentes, siempre correctos, o sea, no eran feas cosas, me hacían sentir que era una niña muy agraciada. Entonces eso creo que fue una etapa bonita de mi vida de adolescente, en el que como mujercita, bueno, pues eh, digamos reafirmé una seguridad en mí y claro, la parte también de conocer pues la libertad, no empezar a sentirse ya independiente, de regresar a mi casa sola. Eso fueron elementos muy valiosos en esa etapa. ¿Cuál sería el recuerdo más desagradable de tu adolescencia? Pues vuelvo a la misma situación, la marginación del lugar donde yo vivía no fue lo mejor y en esa etapa, precisamente por la edad ya que uno va creciendo, pues sí, los vagos de la colonia fueron muy molestos. Para mí se hizo un verdadero suplicio. Pensar en levantarme y saber que el transcurrir de la casa al camión tenía yo que pasar con zozobra, con miedo, o aguantar la letanía de majaderías que los vagos decían. Dentro de tu profesión, ¿consideras haber alcanzado las metas y objetivos que como estudiante alguna vez te fijaste? Algunas sí, pero todavía me faltan muchas más. Creo que sí he concretado algunas metas que me han hecho sentir bien, me han hecho sentir pleno, pero todavía tengo muchas cosas por realizar, muchas inquietudes que alcanzar. Y no te lo digo. ¿Hay alguna situación que tú consideres que en su momento podías haber alcanzado y por quizás una falta de decisión o falta de esfuerzo no lo lograste hacer? Sí, a lo mejor sí hubo en un principio, em, en un trabajo que pues ya no quise, hubo una etapa de mi vida, se puede decir, que sufrí emocionalmente, una tristeza de amor que permití que afectara en mi vida y en mi decisión de continuar laborando, a lo cual quise correr de ahí ya para no, creyendo que podía escapar de esos recuerdos y no fue así, pero bueno, ya después me di cuenta que no había sido así. En ese momento sí pude haber continuado esforzándome un poquito por superar eso y continuar en mis metas que yo había tenido en un principio. ¿Y en este momento te reprochas esa situación o ya las... No, ya la superé, no, o sea, la entiendo, entiendo que no es válido no renunciar de esa forma a tus sueños. No hay nada que pueda o que deba hacerte renunciar a un sueño. Hay prioridades, sí, pero en esa etapa de mi vida, pues sí, no tenía yo prioridades, pero no me lo reprocho, ya hoy lo entiendo.
lo asimilo y digo, pues eso es una parte del crecimiento humano. Tenemos que ir madurando a veces con los hechos, con los momentos. Bueno, mira, desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Te agradezco mucho. Te quisiera preguntar, ¿estarías dispuesta a tener una segunda entrevista? Sí, claro que sí, no hay problema. Te agradezco mucho. Gracias. Hasta luego.